Ella es magíster en tecnología de la información, licenciada en informática, profesora de matemática, especialista en informática educativa y profesora de inteligencia artificial e inteligencia de los negocios en las carreras de ingeniería y licenciatura en sistemas de la Universidad KS, aparte de un montón de cosas más. No sé cómo hacer con el tiempo, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Jorge, Ajá. Julio. Está Julito López acá, nuestro hacker. ¿Cómo están? También, que nos ayudará con los problemas de diccionario que haya por diccionario tecnológico. Perfecto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, hay varias definiciones, te voy a decir las académicas. Una definición de inteligencia artificial que la llaman blanda o débil, que dice que es una rama de la ciencia que se ocupa del estudio y creación de sistemas computacionales que manifiestan una inteligencia similar a la humana. Con esto, todos los primeros años de la inteligencia artificial, desde el año 1950 y pico, se estuvo trabajando con estos sistemas. Está más relacionado con aquella inteligencia artificial tradicional. Hay otra rama, otra definición de la inteligencia, que es inteligencia artificial fuerte o dura, y que dice que es una rama de la ciencia, se define como una rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los sistemas computarizados que simulan capacidades cognitivas de animales superiores, en especial del hombre, creando humanoides. Voy a dar otra definición de un conocido, Tom Gruber, uno de los cofundadores de Siri, después fue adquirido, el asistente virtual que fue adquirido por Apple. Hace unos años, en una charla TED, él la llamó inteligencia artificial humanista, que es aquella inteligencia artificial que colabora con el hombre para potenciar sus capacidades. Hoy, actualmente, se está hablando de inteligencia artificial, como las siglas IA, pero se está acompañando el nombre inteligencia artificial humanista o inteligencia humanista, porque justamente colabora con el hombre y le dicen inteligencia aumentada, porque aumenta las capacidades del hombre y potencia las capacidades para colaborar con él. Hay millones de mitos por un lado y de discusiones por otro, sí, con respecto al tema. Yo te voy a hacer un montón de preguntas, a lo mejor con lenguaje lo más básico que me sale, como para que a ver si nos ponemos o no de acuerdo. ¿Una máquina puede crear? Una máquina puede simular las capacidades cognitivas del hombre. Las capacidades cognitivas, funciones cognitivas, son las de aprender, razonar, identificar, hacer cálculos, resolver problemas. Son las funciones cognitivas superiores del hombre, se le dicen de alto nivel del cerebro. ¿Por qué decís simular? Porque simulan, no dirían que es lo mismo, simulan las capacidades. Hoy las están simulando las capacidades. El término es simular. Por eso se dice que simulan aprendizaje. Y rápidamente hablando, se dice inteligencia artificial que aprende. Simulan el aprendizaje de animales superiores, en especial del hombre. ¿Una máquina puede abstraer algo que no le fue cargado? Actualmente se está trabajando con técnicas que pueden generar sus propias experiencias. Es decir, existen aprendizaje que es supervisado y no supervisado. Para hablar muy rápidamente, hay alguien académico que me está escuchando, bueno, que no se enoje, pero estoy hablando muy rápidamente, ¿no? Aprendizaje supervisado o no supervisado. Aprendizaje supervisado, un hombre, un instructor, le fue cargando conocimientos previos, ejemplos, millones. Para que sea eficiente un modelo, tiene que ser cargado millones de ejemplos y de datos. Se está trabajando con algunas otras técnicas que la máquina va generando sus propias experiencias y se va retroalimentando. Eso se lo llama aprendizaje no supervisado. O sea, la máquina está combinando esas cosas que le cargaste. Exactamente, sí. Pero combina esas cosas que le cargaste, no puede cargarse a sí mismo un dato que vos no le pusiste.
No. A ver, te tengo una pregunta muy básica y a lo mejor muy bruta. Einstein descubre una nueva dimensión. Esto le hace pensar la física y el mundo desde otro lugar. Ese lugar no había sido pensado. Ese lugar es creado. ¿Eso podría haber sido creado por una máquina? Yo no diría creado, puede ser una desviación de lo que tiene cargado. Y si a eso lo llamas creado, depende cómo se pueda interpretar. Es decir, lo que tiene... A ver, ¿por qué una desviación? Una desviación, una combinación de lo que tiene puede generar otra combinación. Una combinación distinta. Si a esa combinación distinta le decís, ¿hizo una creación? Sí hizo una creación. Pero en realidad hizo una combinación de lo que tiene cargado. ¿Y esa combinación está predigitada o es azarosa o a qué responde? Depende un poco de lo que te decía, si eso es un aprendizaje supervisado o no supervisado. Si es no supervisado. Si es no supervisado puede ser, no diría que azarosa, pero bueno, sí. Igual, en estos modelos de sistemas inteligentes, tenés métricas y técnicas, métricas de seguimiento, de validación. Es decir, no se va a desbandar, por decir un término. Bueno, eso quería preguntarte. ¿La máquina puede equivocarse? Sí, por supuesto. Y de la equivocación y del error, el hombre que la está desarrollando la va perfeccionando. Del error va aprendiendo. De hecho, Herbert Simon, uno de los primeros científicos, uno de los que les dio el nombre de inteligencia artificial allá por 1956 en Estados Unidos, aprovechó el nombre de la inteligencia artificial y otro nombre que también se le estaba dando, la racionalidad computacional. El que siguió y el que más pegó en el ambiente fue inteligencia artificial. Herbert Simon dijo en el año 1957, entre 57 y 59, que en 10 años las máquinas iban a poder ganarle al campeón mundial de ajedrez, iban a poder componer música y en un futuro, demostrar teoremas, etcétera, y en un futuro iban a evolucionar de modo tal que iban a estar a la par de las facultades humanas del hombre. No fue en 1957-59, tardó casi 40 años. En 1996, una máquina, Deep Blue de IBM, compitió con Garry Kasparov. El que ganó el juego fue Kasparov, pero la máquina había ganado una partida. De los errores, la gente de IBM fue trabajando con esos errores y un año después la perfeccionó, logró tal eficiencia que en un año después ganó el partido completo. Es decir, del error, el humano fue... Claro, pero es el humano, no es la máquina. No, es el humano que... No, bueno, claro, está bien. Claro. Pero es el humano el que le carga nuevos datos que aprenden del error que tuvo. Lo que pasa es que vos que está bien. A mí me parece lógico que una máquina pueda ser perfecta frente a un juego porque un juego tiene reglas. Pero me parece más difícil que pueda hacerlo frente a un pensamiento, porque un pensamiento no tiene reglas, aunque parezca que sí. A veces en el pensamiento hay pensamientos que dieron vuelta a grandes situaciones de la humanidad y que nadie los había pensado antes. Es que por ahora no estamos hablando del pensamiento, están hablando que pueden aprender... Yo te decía abstraer. Abstraer. Por el lado del pensamiento nos vamos a un costado. Es decir, se está trabajando con el conectoma humano. ¿Qué es? Que es representar las conexiones del cerebro de animales superiores, en especial del hombre, lo que digo es el hombre, representar en sistemas computacionales. Que es como llevar sinapsis a la computadora. Exactamente, sí. Representar, poder modelizar el cerebro humano en una computadora. ¿Y eso lo pudieron hacer? Están trabajando con eso. Por eso le dicen que es algunas revistas, algunos medios dicen que este es el siglo del cerebro. Pero hay ya una representación de gusanos. O sea, el cerebro de un gusano ya se representó exitosamente. Ahora están en algunos canales de televisión trabajando. No, mentira. Una cosa. Lo que pasa es que tiene 300 neuronas el gusano. Tardaron más de 10 años en poder reproducirlo. Y bueno, 100.000 millones de neuronas que tenemos los hombres van a tardar generaciones. Pero cuando puedan reproducirlo,
se cree que en esas conexiones está parte del pensamiento y demás. Cuando se logre trabajar eso, claro, sí se va a poder representar el pensamiento. Por eso me fui. Todavía no sabemos bien qué es eso también. Bueno, dicen que con esto que se llama conectoma humano, la tecnología está avanzando y la idea es poder colaborar para conocer también el cerebro humano. Claro. Es una retroalimentación. Claro. Ahora, una cosa, dos cosas que no quiero que se pasen de esta mesa, que es, cuando vos dijiste lo de Einstein, sí, él estaba precargado para generar ese conocimiento. O sea, él no es que le viene un rayo y de pronto crea algo de la nada, sino que él, de su mundo, de lo que él sabe, claro, pero estaba cargado de palabras, de razonamiento, de una preconcepción de cosas que lo llevan a razonar algo nuevo, y ahí es donde crea. Y yo creo que, Silvia, vos te referís a lo que nosotros conocemos en informática como inteligencia generativa, o GAN, que es esta parte, ¿no? Es que la computadora crea en base a preconceptos o cosas precargadas, cosas nuevas, como por ejemplo, salió hace muy poco. Vos fíjate que cuando hablas de creación, eso te quería decir, vos hablas de cosas que tienen reglas fijas. La música tiene que ver con la matemática, completamente, y los juegos tienen reglas. O sea, me parece que es mucho más posible, es posible conocer las reglas hasta el infinito, digamos, y combinarlas. Pero no sé qué pasa cuando las cosas no tienen reglas, ¿me entendés? Con respecto a las reglas y a los juegos, los primeros años de la inteligencia artificial, desde 1956, 1960, 1970, se estuvo trabajando con los juegos, ¿no? La idea era ganarle al jugador de ajedrez, a las damas. ¿Pero por qué? Porque con los juegos lograban tratando de resolver los juegos, lograban armar estrategias, y el objetivo de los hombres era resolver problemas del mundo real. Entonces, muchos problemas del mundo real siguen una estrategia como los juegos. Entonces, querían encontrar estrategias de resolución de juegos que luego fueran aplicables en el mundo real. Un ejemplo, el Sudoku. Uno de los investigadores muy importantes, autor de libros y demás, Peter Norvig, estuvo trabajando con los sudokus. Armó una estrategia. Esa estrategia para resolverlos es lo que hoy se está aplicando en sistemas de planificación. Ejemplo, en los aeropuertos, para asignar las puertas de salida de los aviones. Entonces, lo que se buscaba es encontrar una estrategia de resolución similar, trabajando con los juegos, para poder después ser replicadas en situaciones del mundo real. Sí. Ahora bien, inteligencia artificial, inteligencia aumentada, como lo queramos llamar, trabaja para colaborar con el hombre y resolver problemas complejos, de la vida real complejos. Entonces lo que necesita es un conocimiento heurístico, lo que llamamos heurística, el conocimiento del experto. Entonces, la idea sigue siendo, porque hay sistemas basados en conocimiento, sistemas expertos, que han escuchado hablar de sistemas expertos, que lo que se hace es representar el conocimiento del experto en un dominio específico y luego representarlo en la máquina. Ahí es que se le van cargando las reglas, y esos sistemas, algunos de esos sistemas, también tienen capacidad de aprendizaje. ¿Vos me habías contado lo del piloto ruso? Lo de la bomba. Contá esa historia. Sí, quiero que escuches esto por cómo termina. El tema era que había una persona que se llamaba Petrov, que el tipo lo que hacía era monitorear, en ese año que era por el 80 creo que era, el tipo monitoreaba pantallas para ver cuándo le tiraban un misilazo de Estados Unidos o de la OTAN para Rusia, y en un momento el tipo entra a ver que las pantallas le alertaban que habían sido lanzados. Obviamente Petrov tenía su propia programación, que eran sus instrucciones, que era levantar el teléfono y avisar porque tenemos 28 minutos, que es el tiempo que tarda el cohete en llegar, el bombazo a llegar a Rusia. Él esperó, y finalmente, después de varias alertas de que habían sido lanzados otros misiles más, él llamó y reportó un error en los sistemas. O sea, él rompió su propia programación, la hizo añicos,
y tomó una decisión en la cual no estaba programado él para o sea, hacer. Le aparece en pantalla una primera bomba, ¿no? Sabe que faltan 28 minutos. A los 5 minutos siguientes le aparece una segunda bomba que sale. Faltan todavía menos. Ella tendría que haber llamado. Sigue sin llamar. Espera a una tercera. Espera a una cuarta. Y en la quinta llama y dice hay un error en el sistema. Si Petrov hubiera sido una máquina, hubiera reaccionado a la primera, porque estaba programado para eso. Como Petrov era una persona, pudo forzar lo evidente y pensarlo desde otro lugar. Sí. Varios comentarios. Uno de ellos es que la inteligencia artificial hoy tiene algunas limitaciones. Una es el sentido común. Otra, bueno, es la empatía. Es gracioso que puedan hacer una cosa increíble y no tengan sentido común. O sea, puede calcular por miles de millones de cosas. Pero el sentido común es muy propio del ser humano. Claro. Ahora bien, es decir, existen limitaciones, y esas son limitaciones de empatía, sensibilidad. Bueno, hoy existen estas limitaciones. Seguramente hay algunos grupos de investigación que están trabajando con esto, obviamente. Por el otro lado, hubiese sido un error decir que la máquina tenía que tomar la decisión. Porque estos sistemas inteligentes no toman decisión, tienen que colaborar con el hombre para la toma de decisiones. Y lo que tienen que hacer es optimizar las decisiones del hombre, colaborar. De hecho, varias organizaciones hoy están trabajando con generando principios, formulando principios para acompañar todos sus nuevos desarrollos. Algunos de los principios son que las máquinas tienen que estar bajo el control del hombre. El hombre tiene que ser el que las controle. Hubiese sido un error que la máquina tome la decisión. Menos mal que estaba Petrov, un ser humano con sentido común, que es una de las limitaciones de la inteligencia artificial. Hoy, lo digo hoy, es la limitación. Pero perfecto, porque pudo ponerle el sentido común que la máquina no tenía. Y que la máquina hubiese tomado la decisión, hubiese sido un gran error. Quizás estuvo en la organización, en el lugar donde estaba en los años 80, en haberle dicho, tenés que hacer lo que dice la máquina. ¿No? Tendrían que haberle dado la posibilidad a Petrov, si hay algún inconveniente, toma la decisión vos, porque esto tiene que colaborar con vos, tiene que optimizar tus decisiones, no decide por sí misma. ¿No sentís que hay momentos que el mercado nos lleva a ponerle nombres que no le están haciendo justicia a la tecnología que viene por detrás? Ejemplo, en los 90 cuando salieron los virus, entonces decíamos, es un virus informático, y Peter Norton, el creador de Symantec, que aparece en la publicidad con un mameluco de doctor y un estetoscopio, dice, yo tengo producto para combatir los virus. Yo conocí gente que le puso espadola a la disquetera. Ok, entonces, poniendo ese paréntesis, ¿vos no pensás que el mundo, las megacorporaciones que están detrás de producir estos advenimientos, están poniéndole un nombre demasiado grande, o que por lo menos que no le hace justicia a lo que es obviamente esta increíble tecnología, pero el término que se le está poniendo continuamente nos hace chocar en este tipo de mesas y estar siempre retrucando si es inteligente, si puede crear, si no puede crear? Sí. O sea, ¿cuándo empiezan a hacer este término? Que, vos fíjate, acá, vos me contabas el otro día que habías estado en un lugar que el tema de la charla era arte y... La señora es la que... vos eras. Sí. Claro, sí, bueno. Las jornadas en la Universidad KS, tuvimos las jornadas de arte. O sea, para vos una máquina puede hacer arte. Puede colaborar con la creatividad del hombre. Hablamos de creatividad computacional, creatividad que asiste al hombre. Pero eso no es el arte digital. Pero respondiendo o continuando con lo que decía Julio, sí, hay todo un entorno comercial atrás de todo esto, y en realidad se va transgiversando el término y se termina con la máquina crea, la máquina toma decisiones, la máquina razona, y no nos quedamos con, porque como pueden ser muy complejo explicar toda la
terminología científica, nos quedamos con la frase abreviada, ¿no? Ahora, ¿cuándo nace? La frase comercial. Y ahí empieza quizás hasta un poco de miedo. Ok, ¿cuándo nace esto? ¿Con qué término nace? Para que la gente entienda hasta dónde llegamos con esta locura de ponerle topes cada vez, o nombres cada vez más comerciales para obviamente venderlo en el mercado. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se crea la primer neurona artificial y bajo qué nombre nace en ese año? Sí, la primer neurona artificial data de 1943. 43. En ese momento, dos científicos, McCulloch y Pitts, uno con base lógica y el otro con base más de sistemas, se basaron en los modelos biológicos del hombre, la neurona biológica del ser humano, cómo funcionaba la neurona y las redes neuronales del hombre, del cerebro del hombre. Se basaron también en sistemas formales de lógica, y esto es en Estados Unidos. Por el otro lado, en Europa, en el Reino Unido, estaba el conocido Alan Turing y toda la parte de informática, que estaba Alan Turing, un precursor de la informática, criptógrafo matemático y demás, y cómo él estaba trabajando con los sistemas. Se basaron en estas tres cosas: lógica de sistemas y biología. Hicieron el primer modelo de neurona artificial. Y en ese momento, estos dos científicos dijeron que bien definidas las neuronas y sus conexiones podrían aprender. Bien definidas podrían aprender. Y en eso se estuvo trabajando, en definirlas. Aparecieron varias mesas, así como te decían, ¿Qué nombre tenían en ese momento esta tecnología que hoy conocemos como inteligencia artificial? Y se lo llamaba, luego en 1956 tenían varios nombres. El nombre que más pegó fue el de John McCarthy, con inteligencia artificial, pero bueno, pegaba fuerte el nombre de racionalidad computacional. Bueno, empezaron los debates que no era posible, que no podían, aunque sea bien definidas. Bueno, empezaron las tendencias de los investigadores, que sí, que no. Bueno, pero esto no es nuevo, las mesas, los debates. Claro. Y de eso, con todos esos debates, desde 1943, es que la investigación y las líneas de investigación siguieron avanzando y siguieron creciendo, porque justo del debate se van enriqueciendo, ¿no? Se va fortaleciendo. Quedó todo frenado porque se necesitaba mucho hardware y mucha capacidad de procesamiento para seguir definiendo neuronas y seguir trabajando con las redes neuronales. En los años 80, 90 apareció mayor tecnología de hardware, procesamiento paralelo en la nube y demás, con lo cual todo eso hizo que se siguieran trabajando con las neuronas. Entonces empezaron a trabajar otros tipos de neuronas, de redes neuronales, y empezaron a ser aplicadas a problemas que podían colaborar con el hombre. Ejemplo, hablamos de procesamiento del lenguaje natural, representación de imágenes, después colaborar con la creatividad porque era posible reconocer imágenes. Entonces fue todo avanzando en función de la actualización del hardware y demás. Pero esto no es nuevo, desde 1943, y las mesas de debate que sí, que no, que podían o no que podían aprender, existen desde ese momento. Flavia, ibas a preguntar. Iba a comentar algo porque me parecía interesante la conexión con lo que hablábamos más temprano de la novela que estaba recomendando, y nombré Blade Runner, Sueñan los androides con ovejas mecánicas, que bueno, mucho la ciencia ficción de los años 50 y 60 toma todo lo que tiene que ver con esto, y Philip K. Dick nombra el test de Turing, para ver si los androides son... El test para ver si los androides eran humanos o no era el test de Turing, que es un test de empatía, la capacidad de las máquinas de sentir o no empatía, con lo cual se frenó porque era muy difícil toda la parte tecnológica y económica, pero la ciencia ficción lo toma y fue una explosión para la ciencia ficción todo este desarrollo de las neuronas artificiales, ¿no? Martín. ¿Puede una máquina crear algo nuevo, aprender una conexión nueva que antes no había sido cargada por algún humano que la cargó, a esa conexión nueva? Sí. Puede haber una conexión nueva. Pero tiene que estar delimitada dentro de ciertos criterios y métricas. Que vos le tenés que poner, que un humano le tiene que poner. Un humano le tiene que cargar ciertas métricas de validación, ponerle de eficiencia.
no se puede hacer un gran desbande, pero puede haber algo que puedo decir, no diría mal, como un error, desviación, pero no como un mal error. Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Podría la máquina sorprender a alguien determinista que diseñara una máquina, por ejemplo, para que pintara de una determinada manera y la máquina pintara una obra que no estuviera prevista por quien la diseñó esa máquina? Sí, de hecho te voy a hacer un comentario. Igual iba a terminar de hacer unas aclaraciones muy interesantes de la prueba de Turing. La prueba de Turing, Alan Turing en el año 1950 propuso una prueba, decía que la máquina iba a ser realmente inteligente, iba a estar a la par del hombre, muy brevemente hablando, ¿no? Lo estoy haciendo resumido, cuando un juez humano no pudieran distinguir entre un hombre y una máquina. Raymond Kurzweil, uno de los científicos contemporáneos, Singularity, ¿no? Colaboró con Singularity, para fundar Singularity, dijo en uno de sus libros que en el 2029 se iba a producir se iba a poder resolver la prueba de Turing. Pero la prueba de Turing sigue hoy vigente. Algunos ya dicen que las han ganado, muchos concursos que en términos de 5 minutos no pudieron distinguir. Es decir, van topeando, van poniendo límites de tiempo, cantidad de jueces que no se dan cuenta y demás. Pero la prueba de Turing hoy por hoy todavía está vigente. Sí, te iba a hacer un comentario. La semana pasada, en las jornadas de arte y ciencias electrónicas de Universidad KS, la charla que di, Arte e Inteligencia Artificial, uno de los comentarios que hice fue un proyecto de investigación de un inglés y un alemán, se llama My Artificial Muse, mi musa artificial. Ellos son científicos y especialistas en desarrollo de redes neuronales. Uno de ellos, los dos artistas, uno es especializado en cognitiva e inteligencia artificial, y el otro más desarrollador en redes neuronales artificiales. Los dos artistas. Entonces ellos planteaban por qué las musas inspiradoras tenían que ser reales, por qué no podían ser inteligentes. Entonces decidieron crear, que la máquina colabore con ellos, que los asista en la creación de obras de arte inspiradas en musas artificiales. Entonces, que la máquina creara musas artificiales. Para eso le cargaron más de 300.000 ejemplos de musas, ejemplos las musas de Fernando de Goya y demás, y con distintas poses. Y la máquina fue varias técnicas, no es una técnica de inteligencia artificial, varias técnicas de inteligencia artificial. Bueno, hoy por hoy ya se ha avanzado de una neurona de 1943, hoy ya hablamos de muchos tipos de redes neuronales, depende cuál sea el objetivo, si distinguir, si visualizar, reconocer el lenguaje, el habla y demás. Entonces, varias técnicas de inteligencia artificial pudieron generar bocetos, eso es lo que nosotros llamamos bocetos, ellos lo llamaban monigotes, generaban monigotes. Entonces terminaron generando miles de monigotes, a la vez hicieron software que pudiera, estos dos científicos desarrollaron un software que pudiera filtrar requisitos, atributos que ellos querían ponerle a estos monigotes. Determinada pose, determinados trazos, determinados colores. Seleccionaron una cantidad X de monigotes, y esos monigotes después les empezaron a dar color. Uno de ellos, Parque Durán, estuvo 3 días pintando el monigote que la máquina había generado. Entonces eso lo llaman al revés. Parque Durán en una entrevista dijo que él había sido una herramienta de la máquina, que la máquina había creado. Que lo habían logrado juntos, digamos. Que la habían trabajado juntos. Y lo importante que decía es que la máquina aprendió a crear monigotes. Yo fui una herramienta de la máquina y, bueno, mostraba las obras de arte y demás. Pero bueno, de alguna manera
colaboró en la creación y asistió en la creatividad de esta gente, ¿no? ¿Puede crear conocimiento científico una máquina? ¿Podría descubrir algo que no descubrió antes un ser humano? A futuro creo que sí. Hoy te podría decir que está colaborando con el hombre, y generar un conocimiento científico no estaría en condiciones de darte esa respuesta. Hay mucho trabajo de investigación que todavía está en proyecto, está en academia, no trasciende, pero sí podría, con la capacidad de procesamiento, generar resultados mucho más rápidos y colaborar con el hombre para descubrir avances científicos que el hombre hoy no está limitado en reconocerlos. Claro, por la cantidad de datos que le podés incluir y la velocidad en que resuelve. La velocidad, claro. Está bien, pero acelera, digamos, un proceso de investigación. Sí, sí. Pero por ahora nunca rompió un paradigma. La verdad que está rompiendo algunos, depende a qué llamamos romper paradigmas, está rompiendo varios paradigmas. ¿Es una tecnología disruptora? ¿Está rompiendo? Sí, está rompiendo. Y está creciendo exponencialmente. Depende a qué llamamos romper paradigmas, ser tan estrictos, ¿no? En realidad es romper reglas, las aceptadas dentro de una comunidad científica. Un cambio de paradigma es eso. Sí. ¿Lo puede producir hoy? Puede producir mucho más de lo que creemos. Sí. Por eso es que también hay que hablar de los principios. Las grandes organizaciones están acompañando los desarrollos con una serie de principios, como los que les estaban contando, que quede del lado del hombre, que tenga el control del hombre, comunicar a la comunidad lo que están haciendo, ser transparentes, tener cuidado. Hay algunas organizaciones que están preocupadas porque estos sistemas no le causen daño al hombre, ni siquiera daño afectivo, que no distorsionen la realidad y la propia identidad al crear realidades virtuales, que no intervengan con armas, es decir, que no estén, que no se utilicen para el armamento. Es decir, se están poniendo todos estos principios porque están creciendo a nivel exponencial esta tecnología. Yo tengo una pregunta que es, ¿qué es lo que hoy te sorprende? Porque hasta ahora estuvimos hablando de lo que está pasando. ¿Qué es lo que te vuela la cabeza hoy? ¿Qué es lo que decís, qué es esto? ¿Entendés? O sea, ¿qué es lo que hoy es tu herramienta de sorpresa o lo que vos estás viendo que se está haciendo afuera o en cualquier lado decís, es mi motor, es mi musa, es esto y creo que va a llegar a tal cosa? ¿Qué es hoy en día lo que te sorprende a vos de esto? Me sorprende justamente que no hay un límite, me sorprende el desafío. En el año 99-2000 yo descubrí todo este tipo de lógica algo que se llamaba lógica borrosa, algo que se llama lógica borrosa, incluir incertidumbre, incluir conocimiento heurístico y la relación de la inteligencia artificial con la psicología cognitiva. Es decir, todo aquello que puede, toda función cognitiva que puede ser representada en una computadora, pero para colaborar. Creo que no tiene límite. Bueno, desde el año 2000, como te decía, propuse uno de mis primeros papers en el año 2002, propuse un paper, un modelo creativo para colaborar en el encuentro de hombres. La idea era colaborar en reuniones en las cuales los humanos, grupos de encuentro, en los cuales no se ponían de acuerdo, tenían que tomar una decisión y ver de qué manera un modelo podía colaborar. Entonces, la idea de asistir creativamente al hombre y colaborar con el hombre para optimizar las tomas de decisiones o para resolver situaciones en las cuales el hombre tiene ciertas debilidades, ponerse de acuerdo en una mesa y demás. Acá, ¿De qué manera? Acá, ¿no? ¿De qué manera podríamos ¿De qué manera puede avanzar? Y cómo la computadora puede colaborar con todo esto. La parte creativa sí me rompe la cabeza y me rompe desde el año de hace casi 20 años. Y todo aquello que se pueda representar en un sistema computarizado, que se pueda representar el mapa de las conexiones neuronales del hombre, es increíble.
pero siempre con el costado de acompañar con principios, siempre que esté acompañado para el bien del hombre. ¿Hay algo más? Porque esos principios también podrían eventualmente reducirse a una serie de conexiones sinápticas. La moral inclusive podría reducirse a una serie de conexiones sinápticas. ¿Hay algo más que vos crees que no podría ser, que tiene el humano y que no podría ser eventualmente modelado como una red neuronal? En realidad no solamente como red neuronal, Uno, en principio, como va a hacer una aclaración, dice inteligencia artificial no es sinónimo de red neuronal. Ajá. No. Red neuronal es una técnica que tiene. En realidad hay varias clasificaciones y lo llamaría un poco de forma más genérica modelos bioinspirados. Hay modelos bioinspirados como ser en el cerebro humano, modelos inspirados en algoritmos genéticos, modelos inspirados en enjambres, colección de hormigas y demás, porque lo que se busca es representar el conocimiento heurístico. Es decir, redes neuronales es una más de las técnicas que se utilizan. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, por el avance tecnológico, procesamiento, es una de las que más se está utilizando, Deep Learning, Machine Learning, entonces, bueno, Machine Learning es todo, pero Deep Learning está más asociado con redes neuronales, es la que más, pero no es sinónimo. Si hay alguna, lo que te decía hace un rato, limitaciones, y sí, la empatía, es decir, es algo propio del hombre, el sentido, la sensibilidad, eso sí son limitaciones. No se puede replicar la inteligencia emocional. Por ahora, sé que hay proyectos de investigación, sé que hay líneas que están trabajando con eso, porque bueno, en las mesas dicen, eso no se puede, entonces hay una línea se abre una línea de investigación, se encontró un nuevo desafío para seguir trabajando con eso. Hoy por hoy no, por eso es que dicen que bueno, que las máquinas, los humanoides, los robots, lo que... ¿Cuál es el No, pero es curioso que vos hablás, por ejemplo, que no se puede remedar la sensibilidad y que a la vez sostengas que la máquina puede hacer arte. Asistir al hombre. No, está bien. Con el arte. Pero no hacer arte. Te di el ejemplo del software del sistema, este sistema inteligente que generaba monigotes. Generaba monigotes. Imagínate que con lo de los monigotes... pero creó una forma, creó un nuevo monigote. Está bien, ¿podría haber creado el cubismo, por ejemplo, si antes no estaba? Antes no estaba, no le cargas monigotes cubistas, no le decís... estamos en crisis porque apareció la fotografía y entonces ya no podemos seguir reproduciendo imágenes exactas desde el realismo. Entonces ahora sí. Vamos a... Bueno, ¿cómo hace la máquina para pensar todo eso? Claro, si no le cargó todas las obras de Picasso, ¿no? Ponele. Le tendría que haber cargado todas las obras de Picasso. No se las la cargaste. Gente. No se las tiene cargaste. Que inventar sin que haya visto nunca nada parecido. En general los sistemas son aplicados en un dominio específico. Entonces, en el dominio donde se adquiere la expertise, en el dominio del monigote, las poses de las musas, en el dominio del cubismo, en el dominio del impresionismo. Ahora, si logramos combinar todas y generar se puede generar una nueva técnica donde puedas combinar todas. En el caso de la musa... Pero ¿cómo haces cómo haces para producir arte sin pasado? La máquina no tuvo... ¿Cómo te puedo explicar? O sea, no hay una... A ver, Marc Chagall pintaba hombres y mujeres volando. Vermeer pintaba mujeres mirando una ventana. Otro pintaba gente caminando por tal lado. No pintaban eso porque le cargaron 4.000 millones de fotos de mujeres. Porque hubo algo en ellos, en su historia, en su manera de ver el mundo, que les hacía pintar y querer comunicar eso. Sí, pero ellos también tenían un conocimiento adquirido. Sí, ellos pero también, el conocimiento emocional adquirido... Tenían los genes, tenían una predisposición, pero también crearon esos cuadros porque se alimentaron del entorno. Claro. No se despertaron a la mañana y voy a hacer... Sí, totalmente, se alimentaron del entorno. También tenían conocimientos previos. Pero tuvieron un pasado, hicieron algo y dejaron que su vida apareciera en su obra. Y tuvieron una distancia de una cosa de la otra. No es solo cargarle datos, una obra. Una obra, la música es matemática, pero no es solo matemática.
Sí, pero ellos también tuvieron Solo con conocimiento matemática previo. haces un pianito. Pero ellos también tuvieron conocimiento previo. Sí, no Entonces digo lo que no se está tengan. haciendo con los sistemas es simular cómo aprende, cómo la capacidad del hombre, es decir, cómo fue adquiriendo del entorno las formas, las percepciones, cómo adquiere del exterior, luego lo desarrollan de la misma forma que el hombre, con un motor, una base de conocimiento, y demás, con técnicas. No es cuando hablamos de técnicas, se usa una técnica. Es lo mismo si yo te preguntara, ¿la máquina sufre? Bueno, yo te estaba hablando de que tiene limitaciones. No sufre. Estaba hablando que tiene... ¿La máquina es feliz? Si no sufre y no es feliz, ¿cómo puede hacer arte? Bueno, espera. Te estoy hablando de que tiene una limitación que es la sensibilidad. Bueno, y sí, yo no está dije bien. que hace arte. Yo dije que Sí, sí, asiste, dijiste que hace arte. asiste al hombre creativamente, lo asiste. Lo llamamos creatividad asistida por computadoras, y que está colaborando para que el hombre haga arte. Este científico, Barque Durán, en una entrevista dijo, fui una herramienta, él lo dijo, la que creó fue la máquina. En realidad yo diría que fue una exageración de tipo. Pero esta es creatividad para colaborar con el hombre. Y el hombre ¿Vos pensás también... que el hombre para hacer arte necesita una máquina? No. Lo que pasa que, el hombre no necesita Bueno, una el máquina. cerebro es una máquina, en cierto sentido. Esa es la metáfora, esa es la analogía. Pero no estamos hablando de metáfora, estamos hablando de cosas concretas. Pero ¿por qué Acá lo piensan estamos como una mezclando. herramienta? Pero piénsenlo como una pero herramienta. aparte me parece que es parte de la una herramienta, o sea, Está un bien, pincel pero te da un mejor trazo. No digamos lo que que pasa, a mí me reemplaza. parece que la consecuencia social de decir que la máquina puede pensar y puede crear no es una buena consecuencia. Bueno, pero No es una buena consecuencia porque no nos pone a las personas en el lugar en el que tenemos que estar. Las personas somos muchísimo más que las máquinas. Adentro de una cabeza hay 125.000 computadoras. Entonces, me parece que eso es como nos está tirando a nosotros Sí, en otro lugar. pero Me se está parece, generando... No, está perfecto, pero lo que pasa es que estamos generalizando. Y por ahorrar palabras y resumir y hablar rápido, estamos diciendo crea, piensa, puede terminar con el cerebro. No, hablemos de que tienen capacidad para aprender, para asistir, para colaborar, para potenciar las capacidades humanas, para minimizar el... Buenísimo, sí, Hablemos claro. de que asiste creativamente. Y una computadora tiene varias computadoras adentro también, no tiene una Sí, sola claro, técnica. claro. Entonces, ahora, en la jerga o hablando rápidamente decimos aprende, piensa. Bueno, digamos que colabora y simula las capacidades de aprendizaje del hombre, simula las capacidades cognitivas, entre ellas calcular y demás. Y usemos a estas máquinas, a estos sistemas, para colaborar con el hombre. Eso es lo que nos tiene que quedar. ¿Puedo una última? Dale, sí. ¿Por qué? Viste que en nuestro mundo informático los hombres somos mayoría, tristemente. Sí. ¿Por qué elegiste esta carrera? Elegí esta carrera porque es un desafío. Y no todo se puede trabajar muchísimo. Y justamente lo que decía hace un rato, que no tenía límite. Empecé por mi carrera matemática y me faltaba algo más. Me faltaba aquella lógica que no era verdad, falso. Las cosas no son ni blancas ni negras. Quería algo más. Encontré incertidumbre, se podía modelizar. Cuando encontré inteligencia artificial, psicología cognitiva, ahí en el año 2000, yo dije, bueno, me dedico a la investigación, y no, yo parecía una loca, porque en realidad mis amigas hablaban de otras cosas, mi gente conocida, y yo hablaba de psicología cognitiva, parecía de otro mundo. No obstante, dije, bueno, los datos van a seguir, trabajo con datos, seguí trabajando con datos, y exploto datos, hago modelos predictivos y demás, más bajado a la realidad, más al área comercial. Ahora bien, sigo esta línea de psicología cognitiva porque son desafíos y me gusta el desafío. Y no hay hombre, sí, no hay hombre, pero sigo con lo que me gusta. Lo que me gusta es esto, y veo que no tiene límites y justamente no hay nada impuesto, no hay reglas. Es crear, es pensar y es encontrarle una vuelta para generar nuevos sistemas o ponerle más eficiencia a los modelos. Es decir, siempre los modelos pueden llegar a ser más eficientes. Entonces lo que tenemos que buscar es minimizar el error de las computadoras, de las máquinas, de los sistemas inteligentes. Y ese error lo vamos a minimizar
se nos tiene que ocurrir a nosotros Claro, cómo minimizarlo. claro. Entonces son desafíos. Y sí, es un ambiente de hombre, hoy más que nada de hombre, pero bueno, de hecho para poner una nota de color, estaba leyendo que hace unos meses salió la Barbie ingeniera robótica. Ahora hay Barbie ingeniera. Barbie ingeniera robótica. Porque, Está muy bien. Sí, porque descubrieron que el 24% de los empleos en ciencias, tecnología, matemática, están cubiertos por hombres, no por mujeres. Claro. Entonces, bueno, la idea era inspirar a las nenas para que empiecen con todas estas. Silvia, gracias por haber estado acá, se nos fue el programa, estuvo muy interesante realmente. Bueno, muchas gracias Muchas a gracias. ustedes. Silvia Edith Testa, son las 13:54. Siempre que te mudaste, el equipo